conversando durante esta mañana junto a nuestro invitado del día de hoy. Él es Doctor of Business Administration en la Universidad de Harvard, Cambridge, USA, y profesor asociado del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacado académico entonces en el campo de la ingeniería y que nos visita también durante esta mañana, Santiago Mingo. ¿Cómo estás, Santiago? Bienvenido a Café Plus. Muy buenos días. Bien, gracias Victoria. Gracias por la invitación. Oye, Santiago, nosotros estamos contentos de tener esta conversación porque muchas veces cuando se entabla, sobre todo, ni siquiera voy a decir conversaciones sobre el futuro, sino que ya es parte de nuestra realidad presente, pero se instala un tema como la globalización, no solamente surgen muchas miradas, sino que además es un tema que es tan amplio que hay veces que nos cuesta darle una bajada y sobre todo, hoy por hoy, existen también distintas perspectivas. A veces que mencionamos tanto el concepto que se termina licuando. Cuando uno piensa derechamente en el concepto de globalización, ¿a qué estamos aludiendo frente a lo que tiene que ver con este mundo hiperconectado y cuáles vendrían siendo algunos desafíos que podríamos estar enfrentando? Sobre todo, además, en este escenario donde hemos visto posibilidades de guerra, hace poco vivimos una pandemia, en fin. ¿Cómo es el panorama de este mundo globalizado y cómo es que podemos establecerlos con ciertos márgenes en nuestra realidad actual? Mira, el concepto de globalización está súper, entre comillas, manoseado, ¿ya? Sí. Mucha gente habla de la hiperglobalización, de los mercados globalizados, etcétera, pero hay que como ordenar un poco el tema, ¿ya? Porque hay Mm. varios mitos con relación a esto y muchas veces no es tan así como parece, ¿ya? ¿Ya? Normalmente uno, en el mundo más académico, habla de semiglobalización más que globalización. Y también es importante saber globalización de qué, ¿ya? Porque tú Claro. puedes decir globalización de movimiento de personas, globalización de movimiento de capitales, ¿ya? Globalización de Mm. intercambio comercial, productos, servicios y globalización de la información. Entonces, tú empiezas como a entender más el concepto y ver que hay diferentes cosas y dimensiones, ¿ya? No es solamente que hay más internet, por ejemplo, y el mundo está globalizado, sino que hay una serie de cosas que hay que entender con respecto a eso. Mm. Dentro de eso, y ahí tú lo mencionabas y hacías un poco la distinción, porque como decíamos antes, de repente el concepto termina licuándose en parte porque también se ha manoseado mucho y hay que, de alguna manera u otra, comenzar a establecer hacia dónde estamos apuntando con las preguntas. Si nos vamos aquí a uno de los temas que más cautiva e interesa también a nuestro público, que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías o directamente quizás de algunas empresas que han logrado desarrollar servicios pensando también en este mundo o en este escenario donde nos podemos abrir más fácilmente a la internacionalización a través de startups, por ejemplo. ¿Qué es lo que ellas deberían tener en cuenta dentro de lo que es este escenario semi-globalizado, que me gustaba más el concepto, lo voy a recoger, pero que hoy por hoy también viene quizás a marcar los lineamientos de lo que vamos a estar viviendo a futuro? ¿Dónde estarían puestas estas diferencias o al menos estas oportunidades también que pudieran gestarse? Mira, este es un tema súper, súper importante para todos los startups y las empresas de alta tecnología, ¿Mm? que muchas de ellas parten y quieren internacionalizarse muy rápido, ¿ya? Y está ¿Cierto? el concepto, incluso el concepto americano que se llama Born Global, ¿ya? Que tú casi quieres nacer como una empresa global. Abiertos al mundo. Exactamente. Entonces hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta porque muchas veces no es tan fácil y los emprendedores se olvidan de ciertos temas, digamos, ¿ya? Ya, Eh, por ejemplo, hay un modelo, digamos, que ve las distancias entre países, ¿ya? Uno dice ya distancia entre países, uno piensa en distancia geográfica inmediatamente, ¿verdad? Pero hay otra cierto. serie de cosas también como distancias culturales, ¿ya? Distancias administrativas, distancia económica, ¿ya? Y Mm. por ejemplo, distancias culturales, diferencia en lenguaje, diferencia en costumbres, etcétera. Distancia administrativa, cosas como la moneda, ya es muy diferente Cierto. si tú haces negocios dentro de Europa, si haces negocios entre Chile y Europa, ya Lógico. diferencias institucionales y también, bueno, diferencias económicas, obviamente, eh, ingreso per cápita, etcétera. Entonces, todos los emprendedores que quieren internacionalizarse tienen que entender que hay diferentes tipos de instancias y que no tienen que olvidarse de eso. ¿Ya? Mm. Eso vendría como a ser un punto importante.
Otro Oye, y también perdón es, que te agregue ahí lo que tiene que ver con las legislaciones, a propósito también, de que eso también hay que ponerlo sobre la mesa, como decías tú, porque más allá de que sea distinto hacer negocios, por ejemplo, desde Chile hacia Europa, que hacerlo dentro de Europa mismo, bueno, ahí también hay un tema de legislación que lógicamente termina marcando quizás el desarrollo de un negocio de acuerdo a lo que en ese lugar se acostumbre o se utilice o esté dentro del marco legal. exacto, eso vendría a caer más o menos en lo que se llama la distancia administrativa que te hablaba, ya, que es todas las diferencias legales. Y como te decía, es muy importante que, bueno, tú puedes tener muchas diferencias legales, pero lo peor que te puede pasar es que como emprendedor, una empresa de alta tecnología que te mueve a un país nuevo y te Sí. pillas con sorpresa, ¿ya? Uy, mira, estas diferencias legales no tenía idea. Eso es lo que hay que evitar que pase. ¿Ya? El hecho de que hayan diferencias legales no significa que tú no te vayas a internacionalizar ese país, pero sí que hay que tener cuidado y hay que saber cuáles son, ¿verdad? Mm. Exactamente, exactamente. Te había interrumpido sin querer ahí mientras ibas a seguir ahí también ahondando en otros aspectos que querías profundizar frente a ese concepto. Sí, mira, como volviendo un poco a este concepto de la semiglobalización, ya Ujú. es interesante, hay ciertos estudios, un índice de semiglobal, o sea, un índice de conectividad, ya que hace DHL con New York University, ya, y ellos han mostrado que la cosa de la internacionalización y el nivel de conectividad entre los países se ha mantenido más o menos estable durante los últimos 20 años, ya, Ya, durante la dos últimas décadas, a pesar de que está esta visión de una globalización que aumenta exponencialmente. Lo que sí hay un aumento grande, grande en la globalización en términos de información, ¿ya? El flujo de mm, información internacional, que obviamente está relacionado con Internet, eso sí que ha crecido muchísimo en el último tiempo. Y eso, bueno, cierto. eso es lo que más impacta a startups de alta tecnología en el área, sobre todo de TI, tecnología de información. ¿Ya? Esas empresas ya que se basan en aplicaciones, etcétera, ellos buscan aumentar los números rápidamente, ¿verdad? Los números de clientes. Sí. Y eso, por supuesto, implica que dependen mucho de la globalización, ¿ya? Entonces es un tema súper, súper importante para ellos. Oye, y ahí preguntarte a propósito también de esto último, y considerando algunos aspectos en lo que tiene que ver con la realidad local, lo que tiene que ver también con la forma en que Chile está abordando tanto este fenómeno como las potencialidades que pudiesen realmente existir para las startups de alta tecnología. ¿Cómo ves tú el escenario para las empresas chilenas o las empresas locales que están justamente en esta senda? Mira, últimamente se ha hecho bastante énfasis en todos digamos, los fondos que hay de Ujú. acceso para estos emprendedores para poder echar a andar las empresas, tanto fondos gubernamentales como fondos privados, que ha aparecido el tema de incentivar bastante lo de la internacionalización. Sí, ¿Ya? ¿Y por qué es relevante también en términos estratégicos? Todas las empresas, startups ya quieren capturar capitales tanto locales como internacionales. Ya tú has visto estos casos de Corner Shop, Book, ya estos unicornios chilenos, ya que tú ves que en algún momento quieren obtener capitales internacionales en Estados Unidos. ¿Ya? Y eso les da sí, un sello muy distinto. Entonces, si tú también, no solo en términos de que quieres agrandar tu mercado, ¿ya? O sea, tú te internacionalizas para agrandar tu mercado, pero muchas veces también tu objetivo de internacionalizarte es lograr llamar la atención a capitales extranjeros y firmas de capital de riesgo de países desarrollados como Estados Unidos, ¿ya? Y esas firmas están buscando entregar fondos y entregar capitales a startups y empresas que tienen planes de internacionalización fuertes. Entonces ahí hay un interés grande por no solo por agrandar tu mercado, pero también por sí. capturar capitales, ¿no? Totalmente, totalmente. Y si nos vamos ahí directamente, y a propósito de eso, para seguir también dentro del mismo hilo, al terreno más comercial, en el caso de las empresas que ya tienen un cierto bagaje, que son empresas multinacionales, que son empresas que ya tienen también un prestigio, experiencia, años quizás de crecimiento, ¿cuáles vendrían siendo sus principales tensiones en este escenario actual? Bueno, si tú me estás hablando para empresas multinacionales grandes, ¿Mm? ¿ya? Ahí hay como que hacer la distinción porque tú puedes tener empresas multinacionales chilenas, por decirlo así,
¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, Falabella, CMPC y otras, Copec, por ejemplo, son empresas, tú las consideras empresas multinacionales, ¿ya? Pero basadas en Claro. Chile y que tienen una actividad grande afuera, ¿ya? Eso vendría a ser. Y la otra parte son empresas multinacionales que están localizadas afuera, internacionales, como Walmart u otros, que se internacionalizan hacia Latinoamérica o hacia Chile en particular. Entonces, bueno, si tú piensas en empresas locales, lamentablemente en Chile al menos y en otros países latinoamericanos también, el contexto local no ha estado muy favorable, Mm. ¿ya? Entonces eso hace que incentive la internacionalización de empresas multinacionales locales, ya por ejemplo Falabella, CMPC, etcétera, busca lograr un mayor porcentaje de actividad fuera del país si es que el país no está tan bien, ¿ya? Y a su vez pueden retroceder firmas internacionales fuera de Chile o fuera de la región. ¿Ya? Ahí hay una tensión, digamos, y que funciona diferente dependiendo de la dirección que tú pienses. Y eso Y, obviamente, perdón. sí. No, que te lo decía, muchas veces también, y ahí un poco hago la distinción, porque un poco también lo indicabas al inicio de la respuesta. Generalmente cuando uno piensa en multinacionales, el público general inmediatamente piensa en una gran empresa. Siempre hablamos dentro de este concepto de multinacional, nos referimos siempre a empresas que ya tengan esa trayectoria, esa historia, o quizás ese peso ya con el tiempo de ser una empresa grande, o existen también realidades de multinacionales que quizás son un poco más pequeñas, o bueno, no sé si directamente pequeñas, pero por lo menos en una estructura un poco más a nivel mediano de lo que quizás en el imaginario podríamos conseguir como, o dentro del concepto multinacional, como una empresa de gran envergadura. Bueno, eso es súper interesante porque, como me dices tú, uno inmediatamente multinacional piensa en la empresa gigante, Sí, ¿ya? Pero eso no es tan así, porque si tú miras empresas startups, ya hay startups alrededor de Latinoamérica, pero bueno, en el caso de Chile, Corner Shop en su momento, sí, MacBook, esta misma Butterfly, etcétera, Butterfly. ¿ya? Son empresas que se internacionalizaron muy rápido y realmente son multinacionales. Si tú lo defines, ya son empresas multinacionales y esas empresas chicas ya muchas veces pueden tener mayor porcentaje de actividad fuera del país local que empresas ¿Ya? grandes. Y puede ocurrir. O sea, tú podrías decir a lo mejor estas empresas que parecen más chicas, startups, que se internacionalizan rápido a otros países, tú puedes decir que incluso son más internacionales y más multinacionales que lo que son empresas gigantes, que a lo mejor Mira. en los grandes números, claro, te van a ganar a la empresa chica, pero en porcentaje puede ser una empresa súper exitosa internacionalmente y ser una startups que es mucho más chica. Lógico, qué bueno además hacer esa aclaración para salir también dentro de lo que decíamos antes, quizás como dentro de la concepción o el imaginario que de repente la mayoría de las personas tiene frente a este tipo de realidades y que ahora también ha ido cambiando, como decías tú, a través del uso y la masificación de las tecnologías, el crecimiento de startups de alta tecnología, en fin. Y si miramos aquí ya un poco en la radiografía algo más amplio, nos habíamos centrado un poco en la realidad chilena, pero si es que miramos hacia el resto de la región, hacia América Latina, particularmente, ha habido ahí un proceso de cambio de la globalización, también hacia la regionalización debido a algunas tensiones que se ha dado a nivel geopolítico, hay preocupación sobre las cadenas de suministro, eso yo diría que es algo más bien transversal, dentro de lo que nosotros también como programa hemos podido constatar con los distintos entrevistados, y dentro de este escenario y dentro también de la realidad actual, ¿qué análisis realizas tú sobre esos desafíos que actualmente también se están gestando? Sí, mira, a nivel latinoamericano, bueno, primero empezar a nivel mundial, ¿ya? ¿Ya? Con toda la Vamos de lo grande a lo pandemia. chiquitito. Sí, Ujú. con toda esto de la pandemia empezó toda esta discusión de que la globalización va a ser más a nivel de regiones, ¿ya? Y entre comillas un poco más localizada de lo que estaba. Eso, las últimas mediciones y estudios que se han hecho están mostrando que no es tan así, ¿ya? Perfecto. Sería como un primer punto. Ahora, si tú miras más a nivel latinoamericano, ya te das cuenta que al menos la internacionalización de empresas latinoamericanas, ¿ya? Se mantiene bastante regional, ¿ya? Sobre todo las empresas que ofrecen servicio, ¿ya? Y que Mm. calzan ahí bastante de las startups que estábamos hablando anteriormente. Tú escuchas mucho esto de empresas
chilenas que se internacionalizan a Colombia, a Sí, Perú, a México, a ¿ya? México. Y también al revés, a veces ocurre, ¿ya? Ahí se da mucho movimiento regional, ¿ya? Ahora, Claro. Brasil en particular es un caso interesante es un poco una dinámica diferente al resto de Latinoamérica, ¿ya? Por ser Sí, un país tan grande, ¿ya? Y con tanta población, ahí ellos se las pueden arreglar sin necesidad de internacionalizarse tanto, ¿ya? cierto. Sobre todo a nivel de startups. Pero sí hay un interés de startups que están en otros países de la región latinoamericana de ir a Brasil. ¿Ya? Eso es como Mm. uno de los grandes desafíos que enfrentan muchas es de entrar al mercado brasilero. ¿Ya? Y que es un mercado distinto, es un mercado grande, dinámicas diferentes, lenguaje diferente. ¿Ya? Y esto que yo te hablaba antes de las distancias, ya si bien Sí. dentro de Latinoamérica hay menores distancias que hacia otras regiones, con Brasil en particular es un poco más difícil, ¿ya? Pero es un mercado muy interesante porque además tiene muy desarrollado lo que es el Venture Capital en ese lugar, ¿ya? Y mucho también interés internacional por invertir fondos de capital de riesgo en Brasil, ¿ya? Entonces es importante cualquier empresa, startup chilena que quiera dar una imagen internacional al exterior, siempre tener un pie en Brasil va a ser importante. Está buena además esa mirada y esa recomendación también ahí a quienes están en el mundo de las startups y buscan crecer hacia el exterior. Brasil, entonces ahí también interesante para poder incluir. Oye, preguntarte además, México es la bueno, otra México. también, ¿ya? Por México, ser que un además siempre mercado. genera su atractivo. Bueno, y ahí también una cantidad de población bastante considerable, también tiene Exactamente. cualidades ahí y realidades en ese sentido, al menos desde esa mirada estratégica muy parecidas a lo que podría pasar con Brasil. México y Brasil ahí también para tener en cuenta. Y dentro de eso, y voy a ampliar un poco más la pregunta también, a la hora de desarrollar una estrategia global hoy en día, ¿qué es lo que podría ser esencial tener en cuenta por quienes van en el mundo de las startups de alta tecnología para poder seguir en la línea de crecimiento y seguir expandiéndose y obviamente ojalá poder alcanzar el éxito con esta iniciativa? ¿Dónde podría estar, eh, quizás, dónde podrían estar los puntos más relevantes a la hora de tener en cuenta esta estrategia global? Mira, hay como tres cosas ya que vienen de unos modelos académicos que se llama Triángulo de la Triple A, ya. Que te voy a ¿Ya? explicar un poco de qué se trata, que es adaptación, agregación o arbitraje. ¿Ya? Esas son tres estrategias que tú puedes seguir y también combinaciones de ellas. ¿Ya? ¿A qué me refiero Perfecto. con adaptación? Adaptación es, bueno, pensar estratégicamente qué tanto vas a adaptar tu producto al mercado hacia donde te vas a internacionalizar. ¿Ya? ¿Qué tanto te vas a adaptar y qué tanto vas a mover tu cadena de valor hacia el país ¿Ya? destino? ¿Ya? Porque es muy diferente que si tú vas a producir todo en Chile y venderlo en Brasil, a que si tú Mm. te vas a internacionalizar instalando una fábrica en Brasil, ¿ya? O instalando producción en Brasil. ¿Ya? Ahí es Mm. una tensión en cuánto te adaptas o no. Después está el tema de la agregación, ¿ya? Tú puedes decir, voy a concentrar toda mi investigación y desarrollo, sobre todo empresas más internacionales del mundo desarrollado, Mm. dice, oye, voy a poner mi investigación y desarrollo en la India, ya porque está muy desarrollado cierto tipo de investigación, ya. Entonces tengo Claro. ahí mi función de investigación y desarrollo agregada ahí en la India y de ahí yo alimento digamos, descubrimientos que hayan hacia mis otras operaciones. Y ¿Ya? arbitraje que vendría a ser como una estrategia más básica, ya que es producir en lugares donde es barato y vender en lugares donde hay caro, donde se vende caro, Perfecto. ¿ya? Para hacer esa diferencia de precio. Ahí ocurre mucho cuando tú haces la producción en China, ¿verdad? Y vendes en Sí, pues. países desarrollados que tienen mucho más poder de compra. Cierto. Oye, qué interesante. Me gustó. Espérate, ¿podemos volver a repetir ahí los conceptos? Estos tres que Sí, mencionabas tú para resaltarlos, porque me gustó además cómo lo fuimos explicando. El es primero, adaptación, adaptación, arbitraje, agregación, agregación ya agregación y arbitraje, y ¿ya? arbitraje. Adaptación, Sí, agregación y arbitraje. Arbitraje en sí. tercera instancia.
Perfecto. Oye, Santiago, me impresiona lo rápido que se nos pasó el tiempo acá en esta conversación. Tuvimos esta mirada a los aspectos de globalización, sobre todo también dentro de lo que tiene que ver con las startups vinculadas a alta tecnología, pero también para poder entender un poco más el contexto y el escenario, tanto a nivel local, o sea, desde las empresas chilenas que están buscando salir al mundo, como también desde las empresas o startups latinoamericanas que están en este camino. Se nos ha pasado muy rápido la conversación, nos encantaría tener la posibilidad de conversar más adelante y profundizar más sobre estos temas porque dan para mucho. Y ante todo te quiero agradecer también por esta instancia, por haber sido parte de este capítulo de Café Plus. Gracias por la invitación, todo súper interesante la conversación. Sí, muy, muy entretenido y nos quedamos ahí con harto, harto tema para seguir también reflexionando y ahondando que nos dejaste presentados. Así que muchas, muchas gracias. Gracias. Que estés muy bien, un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Santiago Mingo, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor of Business Administration de la Harvard University, Cambridge, USA, y que nos estuvo acompañando durante esta mañana en Café Plus. Actualmente profesor asociado en el Departamento de Ingeniería